Una forma de explicar estas diferencias en historia de vida es mediante modelos, y a continuación vamos a revisar dos de los más importantes. Este primer modelo de selección K-R, también conocido como estrategias K-R, es más utilizado para animales. El siguiente que vamos a ver, el modelo CSR, es más utilizado para plantas. Entonces, en este modelo de selección R y K, surge como una explicación al tamaño de la nidada en aves, o sea, al tamaño de cuántos huevos pone un ave y de cuántos polluelos se desarrollan a partir de esta nidada. Entonces, este modelo de selección originalmente está basado en dos tipos de ambientes: ambientes estacionales y ambientes menos estacionales. Recordemos que un ambiente estacional está determinado precisamente por las condiciones ambientales. Un ambiente estacional puede ser un ambiente en el que esté muy marcada la temporada de sequía contra la temporada húmeda, de tal manera que la principal presión que se ejerce sobre los organismos es del ambiente. Bueno, en estos ambientes estacionales, la mortalidad de las aves se observó que es denso independiente, es decir, que sin importar del tamaño de la nidada de estas aves, los juveniles tienen una alta mortalidad debido al ambiente. Por lo tanto, se reduce la competencia entre los sobrevivientes, entre los polluelos que logran sobrevivir, y en este caso se asignan más recursos a la reproducción, incluyendo el tamaño de la nidada. Lo importante de esto es que la mortalidad es denso independiente, ¿ok?, de los ambientes estacionales. Por el contrario, en ambientes que son menos estacionales, que son más homogéneos ambientalmente, lo que actúa con mayor fuerza para determinar la mortalidad o la supervivencia de los polluelos de una nidada es la capacidad de carga. La capacidad de carga es precisamente qué tantos polluelos hay en un nido, a cuántos polluelos es capaz de alimentar la mamá. Por lo que en este caso, quien rige la mortalidad es la competencia incluso entre hermanos, ¿de acuerdo? Se asignan más recursos a las actividades de competencia porque aquí no está modulando el ambiente como sucede precisamente en los ambientes estacionales. Entonces, una conclusión de este primer acercamiento al modelo RK es que cuando hay bajas densidades y los hábitats son pioneros, esto quiere decir que son especies colonizadoras, especies que están llegando y colonizando, empezando a habitar un ambiente nuevo. Tienen descendencia rápida y temprana, o sea, serían capaces de reproducirse muy rápido. Y en estos casos se favorece el crecimiento de la reproducción, o sea, a los organismos les conviene llegar, habitar ese ambiente pionero y hacer crecer su población, de tal manera que a esto se les asigna la letra R, y así se le llama una estrategia R. Por el contrario, cuando estamos en escenarios de comunidades más estables, donde ya hay organismos previos y hay denso dependencia, los atributos asociados son una fuerte competencia y el cuidado de la descendencia, o sea, probablemente no tenga muchos hijos ese organismo, pero los hijos que tenga van a ser muy cuidados. Estos escenarios se presentan en ambientes muy saturados, que favorecen la habilidad competitiva y abaten la depredación, y estas características se les denomina K. De tal manera que tenemos dos extremos, los extremos R y el extremo K. O sea, una estrategia R que favorece el rápido crecimiento de la población por medio de la descendencia temprana, y por otro lado está el modo K, que son organismos que tienen muy buena competencia, son buenos competidores y cuidan mucho a su descendencia. De manera resumida, este modelo se ve así. Si yo comparo la tasa de crecimiento R con en organismos con selección R y con selección K, veo que la tasa de crecimiento
en los R es alta, mientras que en la K es baja. O sea, sí hay crecimiento poblacional, pero la tasa de crecimiento, o sea, numéricamente, siempre va a ganar los K, mientras que la tasa de crecimiento en K va a ser baja. La competencia, mis habilidades como competidor van a ser poco favorecidas en las estrategias R, pero muy favorecidas en las estrategias K. Las habilidades competitivas o la capacidad competitiva cambia mucho entre organismos. Puede ser tratándose de animales, desde si soy capaz de interferir con un organismo que utilice el mismo recurso que yo, el mismo recurso alimenticio, si soy capaz, por ejemplo, de desplazarlo, o soy capaz de comer más frutos que mi otro competidor, y entonces yo gano más, o incluso en habilidades de pelea, si es que hay una interferencia directa. Entonces la capacidad competitiva cambia mucho entre los organismos. En cuanto al desarrollo, el desarrollo de organismos con selección K es muy rápido, mientras que con selección K es muy lento. La madurez sexual, por supuesto, en los organismos R es muy temprana porque en eso se basa, es una de las principales características en alta reproducción, entonces se requiere organismos que maduren rápidamente, que maduren en el ámbito sexual rápidamente para que puedan tener muchos hijos, mientras que en la selección K esta madurez es tardía. Generalmente los organismos con selección R tienen tamaño corporal pequeño, mientras que los bajo selección K tienen tamaños corporales grandes. La reproducción igual generalmente es una reproducción única para los organismos R, mientras que para los K es repetida. Y la descendencia de los organismos bajo selección R es mucha y es pequeña, mientras que aquellos bajo selección K es menos y es grande. Entonces, les había dicho que la selección R y la selección K son dos extremos, porque si yo pudiera o si yo pongo una comparación de organismos muy disímiles como estos que están aquí, en realidad yo veo un continuo. Estos ejemplos que están aquí son ejemplos de organismos que tienden más a una selección R o que tienden más a una selección K. ¿Cómo los organizo? En este caso están ordenados de acuerdo a de acuerdo a su reproducción, a cuántas crías tienen al año estos organismos. Entonces, una ostra, debido a su forma de reproducción, puede tener hasta 500 millones de ostritas en un año. O sea, tiene una reproducción, una estrategia claramente R, porque tiene mucha progenie, es pequeña, tiene una madurez sexual temprana, tiene una tasa de poblacional R muy alta. Si lo comparo contra un pez que es capaz de tener 6,000 pececitos en un año, entonces tiene todavía una estrategia pues más R, la ostra, ¿no? Enseguida estaría en la línea una rana que es capaz de tener hasta 200 crías en un año, luego una liebre que puede tener 12, y entonces nos vamos acercando al otro extremo, al K, porque si yo comparo incluso un puma o un chimpancé, ambos tienen estrategias K, pero el chimpancé está todavía en un extremo más de la estrategia K porque tiene únicamente una cría cada 5 años, comparado con el puma que tiene 2 crías al año. Entonces, si ven, estas estrategias R y K forman parte de un continuo, por un lado, y por otro lado, tienen sentido solo si lo comparamos con otros organismos. ¿De acuerdo? El otro modelo de historias de vida les comentaba que está hecho más para organismos vegetales, y en este caso se le llama CSR y está basado en dos variables del ambiente, en el estrés y en la perturbación. También está basada en el patrón de asignación de recursos, es decir, en considerar que la energía de un organismo es finita y entonces tiene que asignar esta energía a diferentes actividades. Esta estrategia pues nos responde esta pregunta: ¿cómo distribuyen las plantas sus recursos entre estas diferentes actividades? Y se basa mucho en el esfuerzo reproductivo. El esfuerzo reproductivo lo puedo pues medir
como la fracción total invertida en estructuras reproductivas. En peso seco, porque recuerden que los vegetales guardan mucha humedad. Entonces, esta fracción total invertida en estructuras reproductivas desde flores, frutos, semillas, hojas asociadas a la flor, me hablan del esfuerzo reproductivo. El autor de esta estrategia, que se llama Grime, dice que hay dos factores que limitan la biomasa vegetal. Por un lado está el estrés. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el estrés, la productividad del hábitat baja. En ambientes estresantes, la biomasa vegetal baja. Mientras que cuando la perturbación del ambiente aumenta, la estabilidad del ambiente también disminuye. Entonces, tanto el estrés como la perturbación son dos variables que limitan enormemente el desarrollo de la vida vegetal. Considerando estas dos variables, el estrés y la perturbación, tenemos una combinación de 4 estrategias. Cuando tengo muy alto estrés y muy alta perturbación, ninguna estrategia es viable. Mientras que si tengo un estrés bajo, es un ambiente con muy bajo estrés y con alta perturbación, voy a llamar a esta estrategia ruderal. Va a haber plantas que voy a llamar ruderales y que pueden sobrevivir bajo este escenario. Si tengo un estrés alto, pero una baja perturbación, entonces voy a tener precisamente plantas que llamo tolerantes al estrés. Y finalmente, si la perturbación y el estrés son bajos, entonces voy a tener plantas en un escenario que van a requerir más competencia, como similar a lo que habíamos visto anteriormente, y entonces la estrategia que se va a desarrollar es una estrategia competitiva. Entonces, ¿qué entiendo por competencia? La competencia se origina cuando la tendencia de las plantas que están cerca de las plantas vecinas es a utilizar el mismo recurso. Entonces, tienen que competir por este recurso. Este recurso puede ser luz, puede ser humedad, pueden ser nutrientes. Entonces, las habilidades competitivas de las plantas van a determinar si tienen éxito o no, qué tanto puede crecer una planta, qué tanto puede absorber nutrientes, qué tanto puede absorber agua, qué tanto puede crecer, hacer crecer sus raíces en el subsuelo para absorber agua. Entonces, estas habilidades están determinadas tanto por cuestiones genotípicas como fenotípicas y por supuesto son más o menos importantes entre ambientes. Por su parte, el estrés van a ser restricciones externas que limitan la tasa de reproducción de materia seca de la vegetación. Y en términos generales, cuando hay mucho estrés, las especies con alta habilidad competitiva son debilitadas. Entonces, cuando hay mucho estrés, no se desarrolla precisamente esta estrategia competitiva. Entonces, volviendo a este cuadrito que tenemos 3 estrategias posibles. Entonces, tenemos 3 estrategias o 3 tipos de selección en las plantas. La selección C son plantas de estrategia competidora, estrategia que involucra una selección de las plantas por su alta capacidad competitiva, con base a características que maximizan el crecimiento vegetativo en condiciones de poca perturbación. Esas son las plantas con selección C, selección competitiva. La selección S se refiere a la estrategia tolerante al estrés. Y esta selección involucra una reducción del crecimiento vegetativo, generalmente son plantas pequeñas, y también del vigor reproductivo. Entonces son plantas que básicamente se dedican a permanecer, o sea, a tolerar el estrés. Entonces, tanto su crecimiento como su reproducción son limitadas, pero son capaces de sobrevivir a un alto estrés. Por su parte, la estrategia R, la ruderal, está asociada a plantas con ciclos de vida cortos, pero que son capaces de producir muchas semillas. Y esto se debe a que hay bajo estrés, pero la perturbación es alta. Entonces, la estrategia ruderal, por ejemplo, la vemos en plantas que están asociadas a cultivos. Tienen bajo estrés, pero el ambiente está altamente modificado y hacen un uso muy eficiente de estos nutrientes que se presentan en los campos de cultivos y entonces son capaces de producir muchas semillas.
estas tres estrategias las puedo representar en forma diagramática en gráficas que se llaman ternarias. Estas gráficas ternarias son un triángulo y en este triángulo yo puedo graficar estas tres variables al mismo tiempo, de tal manera que puedo obtener gráficas así. Cuando aumenta la intensidad de la perturbación, cuando aumenta la intensidad de la competencia y cuando aumenta la intensidad del estrés. Entonces, por ejemplo, las plantas ruderales, la estrategia R, tienen una alta reproducción, son capaces de producir muchas semillas, pero viven poco y su tamaño es pequeño. Por otra parte, las plantas con la estrategia C, la estrategia competitiva, tienen un gran tamaño, son buenas competidoras, pero viven relativamente poco y también se reproducen poco. Y finalmente, las de estrategia S, las que sobreviven cuando el estrés es muy alto, tienen poco tamaño, su reproducción es poca, pero tienen una alta longevidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí puedo ver de manera gráfica, de manera ilustrativa, algunos ejemplos de plantas de este tipo de estrategias. Las plantas competidoras las vemos en ambientes como una selva, por ejemplo, son plantas grandes, viven relativamente poco, se reproducen poco, pero son buenas competidoras, precisamente porque están en ambientes donde requieren crecer mucho para competir por luz, para competir por nutrientes o por humedad incluso. Aquellas plantas, por su parte, aquellas plantas S, las podemos ver en un desierto. Tienen poco tamaño y poca reproducción, pero son muy longevas, entonces se dedican, digamos, a permanecer, a sobrevivir. Hay poco disturbio, pero el estrés es muchísimo, solo dado por el ambiente. Finalmente, las ruderales, como les había dicho, son plantas que podemos encontrar a las orillas de los caminos o a las orillas de los cultivos. Hay poco estrés, pero el disturbio del ambiente es muy alto, y esto hace que tengan una alta reproducción. Ahora, una herramienta muy importante que hemos visto en el curso y que nos ayuda a moldear este tipo de estrategias son los análisis de elasticidad, la elasticidad como tal. Recordemos que la elasticidad es la contribución de cada categoría de edad o de cada proceso demográfico a lambda, a la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, cuando yo tengo la elasticidad por cada uno de estos procesos, recuerdan que estos tres procesos los vimos que podemos obtener en las matrices de elasticidad. A partir de las matrices de transición podemos obtener la importancia del crecimiento, la importancia de la permanencia y la importancia de la fecundidad. Cuando yo tengo la elasticidad de cada uno de estos procesos demográficos, entonces puedo saber mediante estas gráficas ternarias qué estrategia está siguiendo una determinada planta. Por ejemplo, bueno, y este espacio le llamo GPF porque me está determinando, me está explicando el espacio de G, se refiere a growth, crecimiento, P, permanencia y F viene de fecundidad. Entonces, en el ejemplo que yo les voy a dar, sería una planta que tiene de elasticidad 0.57 de crecimiento, luego una permanencia de 0.01 y una fecundidad de 0.41. Estas tres elasticidades yo los puedo graficar en este triángulo que está aquí. De tal manera que, vean, el crecimiento es casi 60%, 0.57. Entonces me voy sobre el eje del crecimiento que va de 0 a 1, como los otros tres, va del 0 a 1 y lo pongo muy cerquita del 60, casi llegando al 60, 0.57. Y aquí es lo que me indica esta flechita que está aquí. Esta que está aquí. Enseguida me voy al eje de la permanencia. La permanencia vale muy poquito, va a estar muy pegado al 0, que es esta otra flecha de azul que está aquí, y trazo una línea recta. Y finalmente la fecundidad va a estar en este último eje, también de 0 a 1, y está apenas pasando el 40%. Trazo una línea recta
que me va a indicar la fecundidad, y en el punto donde se intersecten estas tres líneas que yo tracé, va a ser donde voy a representar la planta que estoy trabajando. Entonces esta planta está aquí. Vamos a ver otro ejemplo para compararlo. Este fue mi primer ejemplo. El segundo va a tener un crecimiento del punto 30. Si ven, aquí está el crecimiento en este eje. El punto 30 sería aquí y trazo una línea recta. Luego la permanencia va a ser del punto 60 y va a estar aquí en el eje punto 6, en el de la permanencia. Trazo una línea recta aquí. Y finalmente la fecundidad, que es del 10%, y va a estar aquí. Entonces, en este otro ejemplo, mi puntito va a estar aquí, va a ser mi otra planta. De tal manera que, si veo, esta planta, nuestras dos especies, tienen diferentes estrategias demográficas. La primera planta, la del punto azul, va a tener una mayor importancia del crecimiento. Y en esta otra va a tener mayor importancia a la permanencia. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que van a tener unas estrategias de historia de vida diferentes. A esta le va a invertir más energía al crecimiento y esta le va a invertir más energía a la permanencia. En este caso no tengo un ejemplo que le dé mayor importancia a la fecundidad, pero aquellas plantas que caigan en este extremo van a darle mayor importancia a la fecundidad. ¿Qué pasa con los espacios intermedios? Los espacios intermedios son precisamente lo que nos dicen, lo que nos dan como estrategias intermedias. De hecho, está aquí historias de vida intermedias de estas tres extremos que vimos. Entonces, finalmente, la herramienta de elasticidad, que ya revisamos durante el curso, nos brinda un acercamiento de cómo podría yo catalogar a las especies en diferentes estrategias C, S u R de acuerdo a lo que le dediquen más energía, si es al crecimiento, si es a la permanencia, si es a la fecundidad. En otras palabras, si yo quisiera hacer una comparación de un conjunto de plantas y saber cuál es su estrategia demográfica, entonces yo podría obtener una matriz de transición de cada una de ellas, hacer la proyección poblacional y obtener los valores de elasticidad por cada uno de estos tres procesos demográficos y graficarlos aquí. Entonces yo podría ver si estoy tratando con plantas que tienen alguna de las tres estrategias que acabamos de revisar. Entonces, en resumen, es así como a partir de la ecología de poblaciones, yo puedo obtener un acercamiento evolutivo a historias de vida de diferentes especies de plantas. En este caso, seguí el escenario C, el modelo de selección C, S y R. Pero bueno, finalmente esta herramienta poblacional me está brindando una explicación biológica una explicación evolutiva de cómo se comportan las especies.